Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título Ecuación de conservación de la energía, comparación con la ecuación de Bernoulli. El resultado de aprendizaje será comparar la ecuación de Bernoulli a partir de la ecuación de la energía y aplicar a un caso de estudio la ecuación de la energía. Como índice tendremos la introducción, en el segundo apartado tendremos la comparación de la ecuación de Bernoulli con la conservación de la energía y en un tercer apartado hablaremos del caso de estudio y finalmente de las conclusiones. La ecuación de conservación de la energía se obtiene a través del análisis del teorema de arrastre de Reynolds aplicado a la propiedad extensiva de energía y a partir de ella, trabajándola en el caso especial, llegaremos hoy a la ecuación de Bernoulli, teniendo en cuenta las condicionantes especiales supuestos. La ecuación de conservación de la energía, a partir de nuestro teorema de arrastre de Reynolds y teniendo en cuenta la transferencia térmica y mecánica y de los esfuerzos debidos a la presión, podemos obtener la ecuación generalizada de conservación de la energía, la cual me establece que la potencia térmica y potencia directamente aplicada en el eje va a ser igual a la variación respecto al tiempo de las propiedades energéticas dentro de mi volumen de control más el intercambio, el sumatorio de los flujos másicos de salida menos de entrada aplicado a los términos energéticos. Si mi sistema se encuentra en régimen permanente, esa variación respecto al tiempo será nula y podremos analizar esa comparación que hablábamos anteriormente. Para llevar a cabo la comparación con la ecuación de Bernoulli, en primer lugar lo que tenemos que hacer es suponer que nos vamos a encontrar en régimen permanente. Por lo tanto, como anteriormente hemos dicho, la variación respecto al tiempo del volumen de control será nula. La ecuación de conservación de la energía quedaría del tipo que veis en pantalla y además vamos a suponer que solamente tenemos una única entrada definida por la sección 1 y una única salida definida por la sección 2. Por lo tanto, esos sumatorios de salidas y entradas que veíamos anteriormente se convierten únicamente en un caudal de salida Q2 y en un caudal de entrada Q1. Además, supondremos que el fluido es incompresible y por lo tanto el caudal 1 es igual al caudal 2. Si tenemos en cuenta estas hipótesis y dividimos toda la expresión anterior por el peso del fluido, es decir, dividimos por la densidad, el caudal y la gravedad, obtendremos la ecuación que veis en pantalla. Si reorganizamos esos términos, vemos que aparece el término z1 más p1 partido por gamma más v1 al cuadrado partido por 2g, que es el trimonomio de Bernoulli a la entrada, más 1 partido el peso del fluido por la potencia mecánica del eje, que se convertirá en lo que ahora después veremos como la altura aportada por la bomba o extraída por la turbina. En el lado derecho de la ecuación tendremos el trinomio de Bernoulli para la sección 2 de salida, más los términos de energía interna y de potencia calorífica por unidad de peso. Si reorganizamos todos los términos, el conjunto del término U2 menos U1 partido por G menos 1 partido el peso por la potencia calorífica son las conocidas pérdidas por fricción en el sistema. En este caso, la altura de la bomba, ya lo hemos comentado anteriormente, o altura extraída por la turbina, será la potencia mecánica directamente aplicada en el eje dividido por el peso del fluido. Si renombramos todas las expresiones como anteriormente hemos comentado, tendremos que el trinomio de Bernoulli a la entrada en 1 más la altura aportada por la bomba o menos la altura detraída por la turbina será igual a la energía que yo tenga en la sección 2, la altura de energía que yo tenga en la sección 2, es decir, el trinomio de Bernoulli en 2, más las pérdidas que existan en mi sistema. Tres casos se pueden comentar en ese análisis de pérdidas teniendo en cuenta la ecuación de la energía. En primer lugar, si nos encontramos en un sistema ideal, las pérdidas serán nulas y por lo tanto cualquier variación de energía interna que se produzca dentro del fluido se transferirá como una potencia térmica cedida al exterior del sistema, del fluido al entorno. Si nos encontramos en un sistema isotermo, la variación de energía interna será cero y por lo tanto las pérdidas por fricción se transferirán directamente al entorno. Del mismo modo, en un sistema diabético,
tendríamos que la variación de potencia calorífica es nula y por lo tanto las pérdidas por fricción se traducirían en un aumento de la temperatura del fluido. Referente al caso de estudio aplicando la ecuación de conservación de la energía, vamos a suponer que tenemos un termo eléctrico, como en muchas casas existen, en el cual se produce una entrada de agua fría y una salida de agua caliente, puesto que tiene una resistencia que en el caso del problema es de 900 vatios. Me dan el volumen del termo de los 100 litros y la temperatura inicial de 55 grados. Me dan los caudales de entrada y salida que son coincidentes y me dicen que la mezcla es instantánea, dando las presiones tanto a la entrada como a la salida. En primer lugar, lo que tenemos que definir es mi superficie de contorno. Recordad que una superficie de contorno es la que envuelve a ese volumen de control. Por lo tanto, me cortará todas las secciones de entrada y de salida. El volumen de control vendrá definido por el calderín, que será un volumen fijo e indeformable en este caso, y sobre el cual tendremos que aplicar la ecuación de conservación de la energía. Aplicando la ecuación de conservación de la energía generalizada, porque nuestro sistema no se encuentra en régimen permanente, porque la temperatura del termo va a ir variando a lo largo del tiempo, podemos aplicar los diferentes datos de partida, teniendo las consideraciones que la cota de Z1 y Z2 es la misma, porque nos lo dice el enunciado, y que la velocidad, tanto a la salida como a la entrada, también es la misma, porque tienen el mismo diámetro las conducciones. Por lo tanto, si resolvemos la ecuación diferencial que nos queda pendiente reorganizando los diferentes términos, llegamos a esa ecuación diferencial. Seguro que recuerdas cómo resolverla. Para resolverla, ponemos cada uno de los diferenciales en cada una de las partes e integramos para el tiempo entre T0 y el tiempo final y para la temperatura entre la temperatura inicial del termo, es decir, esos 55 grados en grados Kelvin, y la temperatura final, que es lo que queremos saber. ¿Qué temperatura tendré yo cuando hayan pasado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Desarrollando esas integrales obtenemos la ecuación que me define la temperatura en función del tiempo. Esa expresión, aplicada para los 3 minutos que me decía el problema, los 180 segundos, me da que la temperatura a los 3 minutos de estar utilizando el termo son 319 grados Kelvin sobre 46 grados centígrados. Si representamos gráficamente esa ecuación, vemos cómo va cambiando la temperatura a lo largo del tiempo, cosa que todo el mundo hemos comprobado cuando te duchas, y hay diferentes personas que se duchan antes de ti en el aseo, al final el agua termina saliendo fría, porque la potencia de la resistencia no tiene capacidad suficiente para calentar todo el agua. La temperatura máxima serían los 55 grados de partida y la temperatura final serían los 19,44 grados centígrados, que es la temperatura en régimen permanente del sistema. Es decir, el agua entraba a 18 grados y la resistencia lo que me permite es elevarla un poquito más cuando se alcanza el régimen permanente. Como conclusión, se ha comparado la ecuación de la energía con la ecuación de Bernoulli y se ha aplicado a un caso de estudio esta ecuación de conservación de la energía. Gracias por vuestra atención y espero que el objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.